Devocional 24 de septiembre, Primera de Reyes 12, 6, 8. ¿A quién sigo? Una verdad que se ve a través de toda la Biblia, que pocas son las personas que perseveran hasta el fin en el camino de Dios. Como dijo Cristo, muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Muchos comienzan en el buen camino, pero pocos son los que terminan fielmente su carrera. Desde Adán hasta el diluvio, solo leemos de Abel, Enoc y Noé como justos. Es de pensar que muchos lo fueron por un tiempo, pero como Cristo dijo, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Bien se puede comparar la vida de Salomón con el caso del que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. La apostasía insensata en la vejez de Salomón es uno de los espectáculos más lastimeros de la Biblia. Quizás Dios haya querido que el relato sirva de ejemplo de lo que el lujo y el placer interminables harán hasta del mejor de los hombres. Así, de repente captamos la inmensa paciencia y misericordia que Dios ha tenido con la humanidad y de sus muchas desilusiones, pues sus corazones no eran rectos con Él, ni estuvieron firmes en su pacto, pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira. Se acordó de que eran carne, sopló que va y vuelve. No ha sido una lista de muchos triunfadores. Son pocas las personas en el Antiguo Testamento que le fueron fieles hasta el final de sus vidas. Menos mal que en el Nuevo Testamento, al tener el Espíritu Santo en su iglesia, son malos que perseveran hasta el fin. No obstante, la descripción de las distintas etapas de la iglesia no es muy halagüeña. Dios es el mismo siempre, solo que los seres humanos en el Antiguo y el Nuevo Testamento no se les exige igual. Se toleró mucho más en el Antiguo Testamento que en el Nuevo porque Israel no tenía acceso al Espíritu Santo como lo tiene la Iglesia. Él solo pidió el cumplimiento físico a Israel, mientras que espera de su Iglesia además el cumplimiento espiritual. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos, Israel, que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. A pesar de las muchas falencias, recuerden que su plan no se termina en este tiempo, y Dios no espera, con el enemigo como rey de este mundo, que se llegue a una gran perfección en esta etapa. Para la mayoría, Él aguarda ese momento en su reino, cuando por medio del sacrificio y la vida de su Hijo podrá reconciliar consigo todas las cosas haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entendiendo pues esta infinita paciencia y misericordia de Dios hacia nosotros, debemos ser muy agradecidos. Al caer Salomón en la idolatría, el reino perdió su protección y bendición. Como dijo David, si Dios no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Todo lo bueno que hizo Salomón no valdría de mucho al haber apostatado. A pesar de toda su sabiduría, cuando perdió el ingrediente más importante aún, el carácter espiritual, todo empezó a desmoronarse. Roboán mostró ser un hijo mimado, mundano, altivo y corrompido por los excesos palaciegos. Así el reino fue dividido de inmediato. Esta división, que marca la separación permanente de las 12 tribus hasta la venida de Cristo, cuando de nuevo serán un solo pueblo. La primera razón, sabemos, fue el castigo de Dios por la apostasía de Salomón. La segunda fue por la dureza de mano y los elevados impuestos. Lo que Salomón temió de su hijo se volvió una realidad. Fue un necio. En Eclesiastés dice, asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo y en que yo me afane y ocupe debajo del sol mi sabiduría. Es interesante que la primera petición que le hacen no fue espiritual. No pidieron quitar los falsos ídolos. Podemos ver que la mayoría estaba más interesado en otras cosas. Tomó consejo de personas con mucha experiencia. Los ancianos pedían tratarlos bien. Los ancianos garantizaban que no tendría problemas. Los ancianos sabían que no tenía la sabiduría de Salomón ni el favor de Dios. Si los trataba bien, estarían más contentos. Este era un buen consejo. No le gustó lo dicho por los ancianos. Él no estaba buscando consejo, sino quien le dijera lo que quería escuchar. Demostró ser un insensato, porque no escuchó el consejo de prudencia y justicia. Cuando busque consejo, sea honesto, y no busque a alguien que le diga lo que quiere escuchar. Los inexpertos eran sus amigos, hijos de sociedad, los cuales no sabían lo que era el dolor. Estos jóvenes no tenían idea de lo que era trabajar, coordinar. Los jóvenes dieron el consejo totalmente opuesto al de los ancianos. Tenga cuidado quien le aconseja. Un mal consejo puede arruinar toda su vida.
Evalúe sus decisiones. Quizás algunas le llevarán a una destrucción irreversible. Cuando esté en puestos de autoridad, considere a los subordinados, porque es agradable a Dios. No menosprecie a sus trabajadores, considérelos porque los necesita. Sin ellos no podrá hacer el trabajo solo. Recuerde que lo que Dios dice se cumple, ya sea bendición o maldición. La caída no empezó con sus errores, sino con su padre que lo educó en un ambiente de pecado. Existe un gran problema cuando escuchamos a nuestro corazón en lugar de la voz de Dios. Tenga cuidado con su corazón, con sus emociones, le pueden traicionar. Lo que haga debe ser respaldado por Dios. Dios ya le había hecho una gran promesa si obedecía. No decía de preocuparse por nada ni nadie. Todo lo que tenía que hacer era obedecer a Dios. No confió en Dios, sino en lo que su corazón decía. El corazón fue un mal consejero y le infundió miedo. Confíe en lo que Dios le ha prometido en lugar de lo que ven sus ojos. No porque un gran líder o personalidad dice algo que quiere decir que es verdad. Tenga cuidado. Podría ofender a Dios. No siempre lo más cómodo es lo correcto o mejor. Tenga cuidado. Tenga cuidado con el corazón que es perverso y engañoso. La palabra apostasía significa una deserción o abandono de la fe. Es alejarse de la verdad bíblica. La apostasía es una agresiva rebelión contra Dios, la cual prepara el camino para la aparición del hombre del pecado. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Todos influenciamos en otros en alguna manera. Padres, maestros, pastores, líderes, más que otros, para bien o para mal, llevando a otros hacia una vida victoriosa o hacia su ruina y la tragedia. Ante los ojos de los hombres impresiona todo esto, pero Dios les dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Al leer la palabra nos muestra las muchas circunstancias que hay para desobedecer a Dios y sufrir inevitablemente sus tristes consecuencias. Todo esto nos tiene que llevar a una absoluta convicción de la necesidad de obedecer a Dios y de alcanzar las fuerzas de Dios para permanecer en Cristo y así obedecerle en cualquier circunstancia. Ante esto evalúa hoy, ¿a quién sigo? Papito Dios, gracias Señor Padre misericordioso, porque nos estás exhortando, Padre bondadoso. Pero muchas veces, Señor Padre amado, solo buscan, Señor Padre misericordioso, escuchar lo que quieren escuchar, Padre Santo. Papito Dios, por eso hoy te pedimos, Señor, por esos corazones, Señor, que ni siquiera han querido escuchar la palabra, Padre amado. Muchos, Señor Padre misericordioso, se acercan a ti, Padre amado, de labios, pero su corazón está lejos de ti, Padre misericordioso. Tú lo has dicho en tu palabra, Señor, y más en este tiempo. Por eso hoy los ponemos, Señor, en tus manos, para que seas tú, Padre misericordioso, quien los reargulla, quien los exhorte, Padre misericordioso, a que salgan de su error, Padre amado, y vuelvan a mirar la palabra, Padre misericordioso. Papito Dios, gracias, Señor, porque una y otra vez, Señor, nos llevas, Padre misericordioso, a vivir tu palabra, Señor, a practicar, Padre Santo, todo aquello que escuchamos, que vivimos, Padre misericordioso, en tu palabra, Padre bondadoso, que no es solo mencionarla, Señor, sino también es vivirla, es ser testimonio, Padre Santo. Por eso hoy te pedimos, Señor, Padre misericordioso, que seamos testimonio vivo y santo, Señor, que tu palabra sea ese faro donde nosotros caminamos, que sigamos las pisadas de tu Hijo. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy a quién sigo. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar a quién siguen. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, sugloriamibogotá.org, o ve a nuestro Twitter, @bernalpastor, o ve a nuestro Face, a nuestro Instagram, a nuestro YouTube, Su Gloria en mi Bogotá. En ellos encontrarás palabra del Señor. Buen día.